ABC Podcast. Estamos en la historia. Ernesto Jiménez Caballero fue el promotor de una rocambolesca idea al más puro estilo Fair Dates. Hablamos del que fuera político, escritor, teórico del fascismo y embajador de España en la dictadura de Franco. Intentó casar a Hitler con Pilar Primo de Rivera. Para llevar a cabo su plan, Jiménez Caballero llegó incluso a viajar a Alemania y a reunirse con Goebbels para discutir los detalles. Llegó también a definir la posible boda como tradicional y revolucionaria al mismo tiempo. Estamos en 1941 y esta es la historia. Jiménez Caballero fue gestando la idea en su cabeza durante los 3 años anteriores, en concreto desde que la fundadora de la sección femenina de la Falange realizara su primer viaje a Alemania en 1938, con el objetivo de reunirse con el dictador nazi. Así contaba aquel primer encuentro la revista femenina I. Alemania ha recibido con los mayores honores y la más sincera simpatía a Pilar Primo de Rivera. Hitler ha dispensado el alto honor de recibir y conversar largamente con nuestra delegada nacional de las secciones femeninas. Las organizaciones femeninas nazis y su delegada, la señora de Scholz-Kling, la han rodeado continuamente de un ambiente de verdadera camaradería. Han sido numerosos los actos en honor a Primo de Rivera. La noticia se ilustraba con una gran fotografía en la que los supuestos candidatos a protagonizar la boda del año aparecían conversando relajadamente. Pero hubo un detalle que llamó la atención de Jiménez Caballero y que le hizo albergar las primeras esperanzas de una posible unión matrimonial entre España y Alemania. La noticia lo contaba así. Pilar Primo de Rivera recibió un obsequio de Hitler, un magnífico florero con flores rojas y amarillas y algo que el canciller concede muy difícilmente, un retrato con expresiva dedicatoria y un marco de plata. El viaje de Primo de Rivera ha constituido una importante expresión de la amistad hispano-alemana. Desde entonces, Jiménez Caballero vio en la que era también hermana del fundador de la Falange e hija del anterior dictador, Antonio Primo de Rivera, la pareja perfecta para Hitler. Por supuesto, el embajador franquista no valoraba su idea en un sentido afectivo, sino político, como si se tratase de un enlace matrimonial entre dos importantes monarquías de la Edad Media. En el libro que publicó en 1979, Memorias de un dictador, Jiménez Caballero justificaba su plan por la urgente necesidad de reanudar la estirpe hispano-austriaca que traería consigo el armisticio para Europa. Jiménez Caballero no era un cualquiera, y su intento no debe ser tomado a la ligera. A lo largo de su carrera militar y política, se había codeado con las figuras más importantes de España. Nació en Madrid, en 1899, en el seno de una rica familia industrial, propietaria de grandes extensiones de tierra. Con el tiempo, se acabó convirtiendo en un personaje curioso que trascendió su dimensión política, hasta convertirse en una especie de intelectual respetado. Tuvo como maestros en la Universidad Central de Madrid a intelectuales como Américo Castro, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal o Julián Besteiro. El embajador franquista combatió en la Guerra de Marruecos y militó después en casi todos los sectores del espectro político español, como él mismo dijo en una entrevista con motivo de la publicación de su autobiografía. No me arrepiento de haber sido fundador de las Juventudes Socialistas, de haber sido fascista, vanguardista y de estar hoy de vuelta al anarcosindicalismo. Sin embargo, se le recuerda por ser uno de los primeros intelectuales españoles en abrazar abiertamente las ideas fascistas de Mussolini, con el que incluso llegó a entrevistarse en varias ocasiones. En la Guerra Civil, Franco lo puso a las órdenes del general Millán Astray para que organizase el aparato de propaganda, y se mostró después como un ferviente partidario de la intervención de España en la Segunda Guerra Mundial, del lado de las potencias del Eje. Fue en 1941, momento en el que Pilar Primo de Rivera realizó su segundo viaje a Berlín, cuando Jiménez Caballero se convenció de que tenía que intentar casarla con Hitler. Estaba seguro de que si la jugada le salía bien, España se convertiría en una potencia mundial, junto a Alemania.
Pilar acudió a un congreso junto a otras líderes de las secciones femeninas de los movimientos totalitarios europeos. El 1 de octubre de 1941, la revista AI contaba así aquel viaje. Pilar Primo de Rivera ha visitado de nuevo el gran país alemán. En 1938 lo hizo con ocasión de su entrevista con el Führer. Ahora lo ha hecho invitada por Jutta Rüdiger, jefe de las Juventudes Femeninas Hitlerianas. El respeto de que goza nuestra delegada nacional en Alemania se ha puesto de nuevo en evidencia con este viaje. La enorme simpatía y admiración que Primo de Rivera siente por aquella nación se ha plasmado en sus declaraciones al volver de su viaje, con las que ha unido más entrañablemente los lazos de los dos países. Pilar Primo de Rivera se había convertido en una especie de embajadora de España en la Alemania nazi. Con todas sus virtudes cristianas y falangistas, en la cabeza de Jiménez Caballero parecía perfecta para que Hitler impulsara la transformación católica del nazismo. Ese era el primer paso de su plan, que pretendía lograr con ello la paz en la guerra y la unión de ambos países para el devenir de Europa. Una estrategia que, según cuenta nuestro protagonista, hasta había consultado previamente con Franco y con el Vaticano. En diciembre de 1941, Jiménez Caballero aprovechó un viaje a la ciudad de Weimar, donde había sido invitado por la Asociación Europea de Escritores presidida por el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, para abordar el tema. Una vez allí, el hispanista Arturo Farinelli le presentó a Magda, la esposa de Goebbels, a la que describió años después como una mujer maravillosa que me impresionó desde el primer instante. Jiménez Caballero fue invitado a cenar en la casa del matrimonio el 23 de diciembre y llevó de regalo un capote y un Belén de Navidad fabricado artesanalmente en Murcia. A partir de ahí, el relato se produjo así. Antes de sentarnos a la mesa, durante los aperitivos, enseñé al pequeño y cojito jerarca de la propaganda nazi a manejar el capote, el modo de ceñirlo para el paseillo y también de veroniquearlo. Y a los niños les monté el Belén junto a la chimenea. Magda estaba radiante y conmovida. Tras la cena me quedé a solas hablando con ella. En un momento, que guardó un breve silencio, yo aproveché para encarecer la urgente reanudación de la estirpe hispano-austriaca, que traería el armisticio a Europa con un enlace tradicional y revolucionario. A lo que ella preguntó: ¿y cuál sería la candidata a emperatriz? Solo podría ser una. En la línea de princesas hispanas como Igunda, Brunequilda, Gelesvinta o Eugenia. Solo una por su limpieza de sangre, por su profunda fe católica y sobre todo porque arrastraría a todas las juventudes españolas. La hermana de José Antonio Primo de Rivera. Magda no respondió nada. De pronto sus ojos se humedecieron y tomó mis manos y las estrechó. Y en voz muy baja me dijo: Su visión es extraordinaria y su misión también. Y además es audaz, valiente y concreta. Cayó de nuevo para proseguir. Mi marido está encantado con usted y el Führer desea conocerle. Ya les hablé de este tema y ahora usted vuelve a proponérmelo de manera más concreta y muy certeramente personificada. Y sería posible. ¿Sería posible? ¿Sería posible? Magda. Sería posible si Hitler no tuviera un balazo en un genital de la Primera Guerra Mundial que le ha invalidado para siempre. Es imposible, gran amigo, imposible. No habría continuidad en la estirpe. ¿Y Eva Braun? Un piadoso enmascaramiento para la galería. En 2013, José María Zabala publicó una biografía de Pilar Primo de Rivera en una entrevista con ABC. Calificaba así aquel intento de emparentar ambos regímenes. En realidad se trató de un plan descabellado del excéntrico Ernesto Jiménez Caballero, falangista de primera hora. Les puso a Magda las posibilidades de reanudar lo que se interrumpió con Carlos II el Hechizado y se malogró con aquel archiduque de Austria, Carlos, que le costaría a España Gibraltar. Increíble, ¿verdad? Pues Jiménez Caballero se atrevió a formular semejante proyecto.
Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.